Bueno, chicos, vamos a empezar con el tema 2, ¿sí? Fíjense, el tema 2 es normativa de edificación. Este tema es el más importante de todos los temas de la materia. ¿Por qué? Porque es el que siempre toman en los finales, ¿sí? Si ustedes no saben desarrollar un ejercicio de superficie máxima edificable, en general no van a probar, ¿sí? Entonces, es importante prestar mucha atención. Bueno, dicho esto, para que puedan ver este video, lo pueden ver ustedes 1 millón de veces si lo necesitan. Es muy importante que realmente le presten atención. Vamos a empezar, ¿sí? Por esto. A ver, asegurarme que está grabada, sí, está grabando. Bueno, eh, nosotros acá vamos a ver la normativa de edificación, ¿sí? Nosotros, todo lo que estudiamos, porque es lo que enseña la cátedra, es para la ciudad de Córdoba, ¿sí? O sea, cada municipio tiene su propia normativa de edificación, ¿sí? Nosotros vamos a ver todo para Córdoba. Córdoba tiene dos conjuntos grandes de normativas. Por un lado, ¿sí? Todo lo que tenemos acá en naranja, que es la normativa urbanística propiamente dicha, ¿sí? Donde yo tengo tres, eh, tres ordenanzas. Las ordenanzas son como si te dijera las leyes del municipio, ¿sí? Tengo tres ordenanzas que me importan: la de uso de suelo, la de fraccionamiento de suelo y la de ocupación del suelo, ¿sí? La de uso de suelo me dice qué actividad económica se puede usar en cada parte de la ciudad, ¿sí? Puede decir que hay zonas de la ciudad que son residenciales o mixtas o industriales o comerciales, etcétera, ¿sí? La segunda ordenanza que a nosotros nos interesa es el fraccionamiento del suelo, que lo que hace es, me dice cuánto puedo ir yo fraccionando grandes lotes del suelo. Básicamente, lo que me dice es dónde y cómo puedo hacer nuevas urbanizaciones en áreas vacantes que todavía no están fraccionadas, ¿sí? Y por último, lo que más nos importa a nosotros es la ocupación del suelo, ¿sí? Con eso nosotros vamos a hacer los ejercicios de máximo edificable. Para la ocupación del suelo, la ciudad de Córdoba divide en dos ordenanzas. En el área central, que es la ordenanza 8057, se tienen que aprender el número, perdón, es los únicos dos números de ordenanza que tienen que aprender en el área central y resto de la ciudad, la ocupación del suelo. Entonces, área central, ordenanza 8057, es para el casco fundacional de la ciudad y su primera extensión, ¿sí? Y después para el resto de la ciudad, que es la 8256, también se tienen que aprender el número, y para todos los barrios del ejido municipal, ¿sí? Ya vamos a ver en ejercicios cómo se aplica esto, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Nosotros dijimos que tenemos dos grandes grupos de normativas en la ciudad de Córdoba. Por un lado, la urbanística, que era en esta, uso, fraccionamiento y ocupación del suelo, que básicamente lo que me dice es cómo quiere crecer Córdoba, ¿sí? ¿Cómo es el plan urbano de la ciudad? ¿Hacia dónde puede crecer? ¿Cómo puede crecer? ¿Cuál va a ser la forma urbana de la ciudad? ¿Sí? Por otro lado, la ciudad de Córdoba tiene el código propiamente dicho, el código de edificación. ¿Qué me va a decir el código de edificación? Básicamente lo que me regula es las construcciones, ¿sí? Y cómo hago para que sean habitables estas construcciones. Me habla más de, vamos a ver ahora los capítulos, ¿sí? Me habla más de trámites, de las líneas, tipo, ¿cuál es la línea municipal? ¿Por dónde pasa? ¿Qué significa? ¿Cómo se puede, cómo se construye a partir de la línea municipal? O sea, me habla de líneas, ¿sí? Línea medianera, etcétera. Pues me habla de habitabilidad, ¿sí? La capacidad de los edificios, cómo calcularla, la iluminación y la ventilación, cómo calcularla, las dimensiones mínimas de los locales habitables, cómo calcular los patios, cómo calcular la dotación sanitaria, ¿sí? Y por otro lado, me dice también en el cuarto capítulo, me habla de medios de egresos, ¿sí? Me
enseña a calcular las puertas de salida de emergencia, las escaleras de emergencia y las rampas de emergencia. En el capítulo 5 me habla de normas constructivas para las nuevas construcciones de la ciudad de Córdoba. Y en el capítulo 6 y 7 me habla de normas de seguridad para construir en la ciudad de Córdoba. Y por último, el capítulo 8 es teórico. Básicamente me dice cuáles son los lineamientos y cuáles son los alcances del código de edificación, ¿sí? De todos estos capítulos del código, nosotros vamos a ver, o sea, vamos a aprender a calcular cosas solamente en el de habitabilidad y medios de ingreso, ¿sí? Esos son los dos capítulos del código que ustedes tienen que saber calcular cosas, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y la combinación de estos dos capítulos del código, más lo que dicen las ordenanzas de ocupación de uso del suelo, esas dos cosas son las que se van a combinar en los ejercicios de superficie máxima edificable para que nosotros sepamos cuánto se puede construir en cada terreno que nos den en los ejercicios en el examen, ¿sí? Pasemos al primer cálculo de habitabilidad, ¿sí? Vamos a aprender a calcular la capacidad de los edificios. ¿Qué es la capacidad de los edificios? ¿Cuánta gente entra en el edificio de forma segura y habitable? ¿Sí? Bueno, para empezar, nosotros vamos a tener que saber, ¿sí? Dos cositas, dos cuadritos. Estos cuadritos, ustedes no los pueden tener cuando rinden el examen, tampoco se los van a dar, así que tienen que aprenderse, ¿sí? Esto que dice vivienda permanente, ¿sí? Ocupan 12 metros, o necesito 12 metros cuadrados por cada persona, ¿sí? Después, vivienda no familiar, que en realidad el código me está hablando básicamente de hoteles, ocupan 10 metros cuadrados por persona. Y vivienda transitoria, que en realidad habla de oficinas, no sé por qué le ponen esos nombres, pero bueno, de hecho hace referencia a cada ítem del código, son 8 metros cuadrados por persona, ¿sí? Esos tres valores se los tienen que aprender porque no se los van a dar en el ejercicio como dato y le pueden pedir que calculen la capacidad de un edificio teniendo en cuenta que ustedes se saben esto, ¿sí? Como otro dato que también se tienen que saber es que los espacios comunes de un edificio siempre ocupan entre el 15 y el 20% de la superficie total del mismo, ¿sí? Ahora, vamos a ver un ejercicio para poder aprender a calcular la capacidad de los edificios. En este ejercicio vamos a tener que saber, nos van a tener que dar de dato acá, qué tipo de edificio es, ¿sí? En este caso residencial permanente, acá les voy a marcar en amarillo en el cuadro, fíjense, vivienda permanente, habíamos dicho 12 metros cuadrados por persona. Y también me tienen que decir la superficie total del edificio, ¿sí? En este caso son 6.000 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Vamos primero a aplicar esta formulita que también se tienen que aprender, ¿sí? No se les van a dar durante el examen, sino que ustedes se tienen que saber la fórmula, que es superficie habitable igual a superficie total del edificio menos los espacios comunes. Por eso era que era importante que ustedes sepan que los espacios comunes valen entre el 15 y el 20%. Muchas veces en el enunciado del ejercicio les van a decir que los espacios comunes corresponden al 15 o al 20, ¿sí? Pero en el caso de que no se los digan, nosotros siempre vamos a usar el mínimo, que es el 15, ¿sí? Entonces, acá en este caso no me lo daban, por lo tanto, yo voy a tomar el 15% y voy a decir superficie habitable igual superficie total, que ya me dijeron que son 6.000 metros cuadrados, menos, y ahí abro paréntesis y pongo 6.000 metros cuadrados por 0,15 para saber cuál es ese 15% que va a ir destinado a los espacios comunes. Me meto un segundo con la calculadora. Entonces, ustedes van a hacer 600 por 0,15 y eso me va a dar 900 metros cuadrados. O sea que 900 metros cuadrados están destinados a los espacios comunes. Por lo tanto, la superficie habitable va a ser los 6.000 que tenía en total menos esos 900. Y esa resta me da 5.100 metros cuadrados. Esa es la superficie habitable del edificio, ¿sí? ¿Para qué me sirve calcular la superficie habitable? Para saber cuántas personas me entran aplicando esta formulita, ¿sí?
Una vez que ya sacamos la superficie habitable, vamos a poder usar la fórmula de capacidad del edificio, ¿sí? Que lo que hace es dividir la superficie habitable por el dato este de metros cuadrados por persona que nosotros habíamos visto en este cuadrito de arriba, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a decir capacidad del edificio, 5.100 metros cuadrados, que es la superficie habitable que sacamos, dividido este dato, que nosotros nos tenemos que saber de memoria, que es que para viviendas permanentes voy a ocupar 12 metros cuadrados por cada persona, ¿sí? Entonces, acá, metro cuadrado y metro cuadrado se va, va a quedar la capacidad del edificio expresado en personas, y hago 5.100 dividido 12 y me da 425 personas. Esa es la capacidad del edificio. Entran 425 personas en el edificio de forma segura y habitable, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a otro ejercicio. Vamos a pasar a iluminación y ventilación, ¿sí? Nosotros sabemos que para que los espacios sean habitables tienen que estar bien iluminados y ventilados. El código de edificación me dice que a esto yo lo voy a calcular de la siguiente manera. Voy a calcular la iluminación con la fórmula que dice superficie del ambiente dividido 10 y ventilación la ventilación la voy a calcular con iluminación sobre 2, es decir, que de la superficie que yo tenga para iluminar, o sea, de las ventanas que yo tenga, la mitad se tienen que abrir, la mitad de esa superficie tiene que permitir que se ventile, ¿sí? Ahora, estas formulitas que acabamos de ver son las que vamos a usar casi siempre, porque me dice que se usan siempre que la abertura, es decir, la ventana, tenga un antepecho que esté a menos de 2 metros del piso. Imagínense, en general, las ventanas que tenemos todos en nuestras casas tienen un antepecho, o sea, empieza la ventana a menos de 2 metros del piso, porque más de 2 metros es una ventana súper alta, es como una lucera, ¿sí? Entonces, en general, siempre va a cumplir con esta condición, ¿sí? Y vamos a usar esta fórmula. Ya vamos a ver más adelante qué pasa cuando no cumple esta condición, no es una ventana normal, sino es una ventana muy alta, ¿sí? Vamos a ver los datos que nos tienen que dar en el ejercicio. En el ejercicio nos tienen que dar, básicamente, la superficie del ambiente, ¿sí? Es decir, la habitación que yo quiero iluminar y ventilar, tengo que saber cuántos metros cuadrados tiene. Y ahí solamente aplico la formulita. Para iluminación pongo 20 metros cuadrados dividido 10, es decir, realizo la división y me da 2 metros cuadrados. Y ventilación, digo 2 metros cuadrados sobre 2, o sea, lo que me dio de iluminación sobre 2, y me da 1 metro cuadrado. Y eso es todo. No es nada complicado. Estos ejercicios, de vez en cuando aparece uno en el examen, es como un ejercicio súper cortito para saber que ustedes leyeron el código de edificación y nada más, ¿sí? No tiene mayor complejidad y tampoco es determinante, obviamente, estos ejercicios cortitos no son determinantes en el examen, pero es conveniente que se sepan, ¿sí? Entonces acá, iluminación 2 metros cuadrados, ventilación 1 metro cuadrado. Pasemos a otro caso. Si la ventana fuera una ventana alta, una ventana muy particular que tenga el antepecho, o sea, que empiece a una altura de entre 2 y 3 metros sobre el nivel de piso, ¿sí? A la fórmula que habíamos usado anteriormente le vamos a agregar un porcentaje, ¿sí? Para que la ventana sea más grande, que es por 1,2, ¿sí? En la fórmula de iluminación. Entonces, la fórmula de iluminación va a pasar a ser superficie del ambiente sobre 10 por 1,2. Lo vamos a resolver como si fuera el mismo ambiente. Es decir, yo en vez de poner la ventana a una altura normal, le pongo más alta y veo ahora cuánto tendría que tener de superficie la ventana. Fíjense, yo pongo 20 dividido 10 por 1,2, me da 2 metros cuadrados por 1,2, eso me da 2,4 metros cuadrados. ¿Qué significa esto? Que cuanto más alta yo ponga la ventana, más superficie voy a necesitar que tenga esa ventana para que ilumine lo mismo que una a altura normal, ¿sí? La ventilación siempre va a seguir siendo iluminación sobre 2, en este caso la iluminación da 2,4, por lo tanto la ventilación da 1,2, ¿sí? Por último, vamos a ver otro ejemplo en el que la ventana esté a más de 3 metros del piso, ¿sí? O sea, el antepecho de la ventana esté a más
más de 3 metros de piso. En ese caso, la formulita tendría un por 1,4 al final. Entonces, la superficie del ambiente siguen siendo 20 metros cuadrados por 1,4 dividido 10, y eso me da 2 metros cuadrados por 1,4, 2,8 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, mientras más alta la ponga la ventana, más grande es la superficie, ¿sí? La ventilación va a seguir siendo iluminación sobre 2, en este caso 1,4, ¿sí? Todo esto me habla de metros cuadrados. ¿Cómo voy a decidir yo después cómo es la ventana? Básicamente, si quiero que sea una ventana cuadrada, hago la raíz cuadrada de 2 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, me queda la ventana de, digo, 1,41. O sea, cada lado de la ventana debería medir eso. Si no, por ejemplo, yo si digo que quiero que tenga, por ejemplo, 6 metros cuadrados, si me hubiera dado 6, ¿yo qué hago? Puedo decidir cuál va a ser la altura, por ejemplo, de la ventana. Si yo decido que la altura de la ventana va a ser siempre 2 y me da 6 metros cuadrados, ¿qué voy a tener que hacer? Hago 6, 2, 3. Acá voy a poner 3. 3 por 2, 6. 6 metros cuadrados. Y así voy viendo, ¿sí? Igual que acá, bueno, yo hacía la raíz cuadrada, me daba 1,41, significa que la ventana para ser absolutamente cuadrada y tener 2 metros cuadrados va a tener 1,41 acá, 1,41 acá. Para verificar, ustedes pueden poner la calculadora, 1,41 por 1,41 y me da, bueno, en este caso 1,988 porque tenía más decimales en realidad la raíz cuadrada, y ahí les va a dar 2. Bueno, pasemos a otra forma de calcular la iluminación y ventilación. Fíjense, ¿qué pasa cuando la superficie que yo quiero ventilar, ¿sí?, no da al exterior, sino que da a una galería? Entonces, esto es lo que significa este dibujito en planta. Yo acá tengo la superficie que quiero ventilar, y no la ventana no al exterior, sino que es como una galería en la que tengo dos muros laterales y acá una proyección de la cubierta, ¿sí? ¿Cómo va a ser en ese caso? Yo voy a tener que calcular la iluminación con esta fórmula. Superficie 1 más superficie 2 sobre 10. ¿Sí? La ventilación sigue siendo iluminación sobre 2. Los datos acá nos dicen que la superficie 1 es 10 metros cuadrados, la superficie 2 es 8 metros cuadrados. Hago 10 más 8 dividido 10. O sea, 18 dividido 10 me da, ahí está, me da 1,8 metros cuadrados que necesito de iluminación. Y la ventilación va a seguir siendo iluminación sobre 2, por lo tanto me da 0,9. Fíjense, si en vez de tener esta galería, si no tiene los muros acá delimitando el espacio para que yo saque la superficie 2 fácilmente, y en cambio es, por ejemplo, yo tengo acá una habitación. Supongamos que acá hay otra habitación, acá hay otra habitación, que la galería esta sigue a lo largo todas las habitaciones y no tengo definida cuál es esta superficie 2. En ese caso, lo que me dice el código es que trace un eje en la ventana, en donde quiero poner la ventana, y de ahí voy a tomar 1,5 y 1,5 por cada lado, ¿sí? Es decir, que la superficie 2 me quedaría de 3 metros por el ancho que me tengan que dar de datos, ¿sí? En este caso, paren que justo escribí por arriba. Acá, en este caso me dicen que el ancho de esta galería es 4 metros. Entonces, para calcular la superficie 2, yo voy a hacer 1,5 más 1,5 es 3. Por el ancho que me dio 4, 4 por 3,
me da 12. ¿Sí? 12 metros cuadrados tiene esta superficie 2, la cual no estaba totalmente definida, por lo tanto yo no la podía sacar fácilmente, la tengo que calcular. Los datos para este ejercicio, supongamos que la superficie 1 sigue siendo 10 metros cuadrados, entonces digo, superficie 1, 10 metros cuadrados, superficie 2, 4 por 1,5 más 1,5 entre paréntesis. ¿Sí? Acá hay un paréntesis para que se bien el cálculo, les da 12 metros cuadrados. Entonces, 12 metros cuadrados más 10 metros cuadrados les da 22 metros cuadrados, dividido 10 les da 2,2 metros cuadrados de iluminación necesito para este ambiente. La ventilación sigue siendo iluminación sobre 2, en este caso 2,2 dividido 2 me da 1,1, ¿sí? Eso sería para calcular iluminación y ventilación en estos casos que la superficie que yo quiero ventilar no da en un espacio totalmente abierto, sino a una galería. Bueno, en ventilación por conducto no tienen que aprender a calcular nada, solo tienen que saber, si es que se lo preguntan de forma teórica, por las dudas, ¿sí? Tienen que saber que se puede ventilar por conducto. Obviamente tienen que ser locales no habitables, es decir, yo no puedo ventilar por conducto el living de una casa o un dormitorio de una casa, pero sí puedo ventilar por conducto determinados espacios no habitables como baño, cocina, lavadero, etc. ¿Sí? ¿Cómo voy a ventilar? Fíjense, estos dos grafiquitos sería conveniente que lo sepan, ¿sí? Para que ustedes más o menos puedan explicar que se tiene que cumplir una serie de requisitos para poder ventilar por conductos. Por ejemplo, que supongamos, este es el local que yo quiero habitar, que yo quiero ventilar, ¿sí? Yo voy a poder subir, voy a poder tener codos, ¿sí? Que van a representar un cuarto de la altura total hasta la terraza no accesible. Eso es como lo máximo que yo puedo ir en horizontal, ¿sí? Este codo. De ahí solamente puedo subir, no puedo volver a hacer muchas subidas y bajadas, digamos, con el conducto, porque si no, no ventilaría bien. Entonces, solamente puedo tener una horizontal que equivalga a un cuarto de la altura total, desde el local hasta la terraza, ¿sí? Y de ahí tengo que subir de forma vertical, y si necesito hacer codo, porque, bueno, la construcción me lo requiere, los codos siempre van a ser a 45 grados, ¿sí? Si la terraza no es accesible, ¿sí? Yo puedo colocar la ventilación, si la salida del conducto, a 50 centímetros desde el nivel de piso de la terraza, siempre que sea no accesible. Ahora, si la terraza es accesible, esa altura del conducto va a tener que ser de por lo menos 2 metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esta terraza es accesible, las personas van a estar acá, no puede ser que la ventilación de ese conducto salga a la altura peatonal, ¿sí? Tiene que ser por arriba, o sea, más de 2 metros. Y si yo tengo una construcción al lado, ¿sí? Yo tengo que separarme por lo menos 1,5 metros de esa construcción al lado. No puedo ir y tirarle directamente la ventilación de mi conducto a mi vecino, ¿sí? Tengo que separarme por lo menos 1,5 metros. Bueno, de ventilación por conducto, esto es suficiente para que sepan, solamente tienen que saber como la teoría por si llegan a tomarles algo o alguna pregunta. Bueno, ahora vamos a aprender a calcular las dimensiones mínimas de los locales. Este cuadrito también se lo tienen que saber de memoria, ¿sí? Este cuadrito está en el Código de Edificación de Córdoba. ¿Y qué me dice? Me dice que si yo tengo un departamento de un dormitorio, la superficie mínima total de ese departamento van a ser 40 metros cuadrados. Es decir, yo no puedo construir departamentos de un dormitorio que tengan menos de 40 metros cuadrados porque no es habitable, ¿sí? Y después me dice cuánto tiene que tener el dormitorio. Es decir, el depto de un dormitorio tiene un dormitorio y tiene un espacio común, o sea, un estar, una cocina integrada al estar, al comedor, lo que sea, ¿sí? Pero el dormitorio me dicen que el mínimo va a ser 10 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque si no, no tendrá una cama, básicamente, no tendrá la cama y no es habitable el dormitorio. Entonces, si yo tengo un depto de solo un dormitorio, ese único dormitorio que hay va a tener 10 metros cuadrados. Y el resto va a poder ser cocina, baño, lavadero, estar, etc. ¿Sí?
o sea, los 30 metros cuadrados restantes. También me dice como dato, para que tengan en cuenta, que el lado mínimo del dormitorio va a ser de 2,8 metros, ¿sí? No puedo poner un dormitorio que cumpla los 10 metros cuadrados porque tenga 2 de ancho y 5 de largo, porque es inhabitable, es imposible de amoblar, es imposible de vivir en él, ¿sí? Después, ¿qué me dice de los deptos de 2 dormitorios? El código me dice que si tengo 2 dormitorios en el departamento, la superficie mínima total de ese departamento van a ser de 60 metros cuadrados. Pero que, si yo ya tengo 2 dormitorios, puedo hacer uno grande, o sea, el primer dormitorio de ese departamento puede tener el mínimo de 10 metros cuadrados. Y el segundo ya puede ser un poco más chico, puede tener 9 metros cuadrados, pero ya tengo 2 dormitorios, ¿sí? Entonces el código me dice, bueno, al segundo lo puedes achicar un poquito, puede haber un dormitorio principal y uno un poco más chico. En el caso de que tenga 3 dormitorios, lo mismo, la superficie mínima, en este caso va a ser de 80 metros cuadrados, en las cuales yo voy a tener que incluir un dormitorio de 10 metros cuadrados, ¿sí? El primero, el principal. El segundo dormitorio ya va a poder tener 9 metros cuadrados, puede ser un dormitorio secundario un poco más chico. Y el tercer dormitorio puede ser aún más chico, ¿sí? Puede tener 6 metros cuadrados, ¿sí? Porque considera que el departamento ya es lo suficientemente grande y tiene muchos dormitorios, entonces puedo ir achicando la superficie de los otros dormitorios que son secundarios, ¿sí? Esto, sobre todo, lo más importante es que ustedes sepan esto, ¿sí? Estos valores de 40 metros cuadrados para los deptos de un dormitorio, 60 metros cuadrados para los deptos de 2 dormitorios, 80 metros cuadrados para los deptos de 3 dormitorios. Esto me va a servir porque a veces en los ejercicios me pueden decir, tengo un edificio de tantos metros cuadrados, ¿cuántos departamentos de un dormitorio puedo sacar? Igual, voy a tener que utilizar este dato. Por eso es importante que lo sepan, ¿sí? Por otra parte, siguiendo en el capítulo de habitabilidad del código de edificación, yo tengo que saber calcular los patios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no siempre las ventanas van a ventilar a la calle, a veces van a ventilar hacia patios, ¿sí? Los patios de primer categoría son a los que yo voy a poder ventilar locales habitables, es decir, estar comedor y dormitorios. ¿Cómo se calculan estos patios de primera categoría? Se calculan con la fórmula 1/3 por la altura del edificio. Y eso me va a dar el diámetro del patio, ¿sí? Como si fuera un circulito. Ahora, yo puedo reducir ese diámetro del patio, que en general es medio grande. Si yo tengo un edificio muy alto, me va a dar muy grande el diámetro. Entonces el código me dice, bueno, podés reducirlo ese patio, siempre y cuando ese patio dé a un corazón de manzana, o sea, esté pegado al corazón de manzana, por lo tanto, es un espacio libre que da hacia otro espacio libre, o cuando el patio, por alguna configuración medio extraña del lote y del edificio, el patio termine dando a la vía pública, o sea, de nuevo es un espacio libre que da hacia otro espacio libre, o cuando el patio da a un patio colindante de superficie dos veces mayor que el anterior, ¿sí? O sea, de nuevo, cuando el espacio libre da hacia otro espacio libre. Solo en esos 3 casos yo puedo aplicar lo que en el código se nombra como reducción de patios, ¿sí? Y se va a calcular con la fórmula diámetro 1/3 por la altura por 4,5. Y me va a dejar hacerlo un poquitito más chiquito, ¿sí? Por otro lado, todo eso era para patios solamente de primera categoría, es decir, los que ventilan locales habitables. Por otro lado, nosotros tenemos los patios de segunda categoría, a donde van a ventilar locales que no son habitables, como cocina, escritorio, baño, etcétera, lavadero, lo que sea. Esos patios de segunda categoría no son 100% necesarios, ¿sí? Los patios de primera categoría van a aparecer siempre en los edificios, ¿sí? Ahora, los patios de segunda categoría no van a aparecer siempre, se ponen por una cuestión de diseño. Entonces, dependiendo cómo yo organice la planta de mi edificio, voy a necesitarlos o no, ¿sí? Porque a veces voy a poder ventilar escritorios, baños, cocinas, etcétera, hacia la calle o hacia el patio de primera categoría, y a veces no, y voy a tener que ventilarlos de estos patios de luz, ¿sí? Que tienen 3 por 3 metros, ¿sí? Ya después lo vamos a ver bien en los ejercicios cómo aplicamos estas cosas, ¿sí? Por otro lado, en los patios, el código me habla de patios mancomunados en propiedad horizontal.
Estos patios mancomunados aparecen en general cuando hay un housing. Es decir, el terreno pertenece a todos los propietarios. O sea, en un housing, todos los propietarios de las casitas son dueños del terreno, ¿sí? Legalmente. En ese caso, nosotros vamos a poder usar esto que se llaman patios mancomunados, en los cuales me dice que el patio de primera categoría se va a calcular por 1/3 de la altura, pero ¿qué pasa? Yo voy a poder hacer esta trampita de colocar el diámetro de ese patio mitad en la de un vecino y mitad en la del otro vecino, ¿sí? Esto nos sirve cuando tenemos terrenos muy chicos y me quedan, y si aplicar el patio de primera categoría tal cual lo dice la fórmula, me queda muy poco espacio para construir. Entonces, en este caso me dice, como todos son dueños de este terreno, pueden compartir el patio, ¿sí? Para ventilar. Entonces, el diámetro se consideraría mitad y mitad en cada terreno. Eso se va a poder hacer siempre y cuando yo respete que la altura máxima de la tapia, o sea, del muro que separa los dos patios, sea de 2 metros. Si tiene más de 2 metros ese patio, ya cada uno tendrá que tener su patio y colocar ese diámetro de 1/3 de la altura, cada uno en cada patio. Mientras sea menor a 2, puedo compartir, digamos, el patio con el vecino. Patio de segunda categoría, básicamente me quedaría, como el patio de segunda categoría siempre tiene 3x3, me va a quedar 1,5 metros en cada vecino, ¿sí? De ancho, y después de largo va a tener que tener por lo menos 3, ¿sí? Bueno, en el código me siguen hablando de patios, también me van a hablar de los casos de los patios aterrazados y patios en edificios de 2 alturas diferentes. ¿Qué me dice en patios aterrazados? Me dice que yo los voy a calcular así. Yo voy a tener primero la altura A, es decir, este bloquecito, digamos, del edificio, con la primer terraza tiene una altura A. Y el patio acá va a tener que tener un diámetro de 1/3 de la altura A, es decir, de esta altura más chiquita. Después, a medida que va subiendo de altura el edificio, tengo que ir ampliando ese diámetro, ¿sí? Entonces, cuando la altura, esto obviamente es un corte, ¿sí? Pero que se entiende. Cuando la altura es B, ya tengo que calcular que el espacio del patio a esta altura, ¿sí? Sea 1/3 de B. Y después C 1/3 de C, ¿sí? Por ejemplo, pongámosle número a esto. Si acá yo tengo 9 metros de altura, acá 12 metros de altura, acá 18 metros de altura, ese patio en altura, digamos, va a tener que ir agrandándose de la siguiente manera. 1/3 de 9 me da 3 metros, 1/3 de 12 me da 4, 1/3 de 18 me da 6, ¿sí? Así se va como definiendo cuál es la forma de aterrazar el edificio, ¿sí? Después, esta reglita de los patios de 2 alturas diferentes es cuando el mismo edificio tiene 2 bloques, ¿sí? Tiene 2 volúmenes. Uno con una altura A, uno con una altura B, ¿sí? ¿Qué me dice el código en ese caso? Que yo, para poder calcular el diámetro de este patio, voy a tener que calcular la altura promedio, ¿sí? La altura promedio entre esta y esta, a la cual vamos a llamar C, ¿sí? Le pongamos números para entenderlo. Si la altura A es 10 metros y la altura B es 15 metros, C va a ser igual a 10 más 15 dividido 2, es decir, a 12,5. Y esa es la altura que tomo para calcular el diámetro. Entonces digo, 1/3 de C, 1/3 de 12,5 me da 4,17 el patio, ¿sí? Bueno, hasta ahí llegamos con patios. Vamos a pasar, esperen 2 segundos, voy a controlar que siga grabando bien. Sí, bien. Vamos a aprender a calcular ahora dotación sanitaria mínima, ¿sí? La dotación sanitaria mínima es cuántos baños necesito, ¿sí? Y se calcula en base a la capacidad del edificio y según una tabla que va a variar según el tipo de edificio y me lo va a dar el código, ¿sí? En estos ejercicios son los únicos que la tabla realmente sí me la van a dar en el examen. No se la tienen que aprender de memoria, porque según el edificio, ya sea industrial, de oficina, un museo, bla, va variando la tabla. No se pueden aprender todas las tablas, por lo tanto,
esto sí va a venir incluido en el examen, ¿sí? Y la capacidad del edificio es un dato que también me tienen que dar en el ejercicio, ¿sí? Nosotros, obviamente, esto es para todos edificios de públicos o de acceso de muchas personas. No voy a calcular la dotación sanitaria mínima para una casa, ¿sí? Sino para un edificio industrial, un shopping, un cine, etcétera, ¿sí? Una universidad o lo que sea. En este caso, me dicen que el tipo de edificio es industrial, por lo tanto, la tabla que usamos es esta. A ustedes se las van a dar. Si quieren después practicar con otras tablas, están en las páginas de 75 a 80 del código. ¿Sí? Y me dice que la capacidad del edificio es de 45 personas. En ese caso, fíjense que la tabla me habla de que si la capacidad de las personas es de 1 a 5, me dice cuántos inodoros, cuántos mictorios, cuántos lavamanos necesito. Lo mismo si la persona es de 6 a 10, lo mismo si es de 11 a 20. Si la capacidad fuera hasta 20 personas, es súper fácil, solamente leo la tabla y anoto el resultado. ¿Qué pasa? Que en general nos van a dar estos ejercicios con un poquito más de complicación. O sea, no nos van a decir que solamente calculemos para una capacidad de 20 personas porque no tiene ninguna dificultad. En general nos van a dar capacidades más grandes, como en este caso, que es 45 personas. En ese caso, ¿sí? Ya se complica porque me dice, cuando es más de 20 personas se aumenta de la siguiente manera. Un inodoro por sexo cada 20 personas o fracción de 20. Un migitorio cada 10 personas o fracción de 10 personas. Un lavamano cada 10 personas o fracción de 10. ¿Sí? ¿Qué significa fracción de? Significa que si yo me pasé por un poquito, ¿sí? Tengo 45 personas y bueno, voy a tener que calcular como si fuera una fracción más de 10, digamos, una parte de 10, porque me pasé, no llego con 40 personas, tampoco tengo 50, tengo una fracción de esas 10. Ahora lo vamos a ver en una tablita para que se entienda. ¿Sí? Miren, ¿qué ponemos en la tabla? Nosotros ponemos, primero vamos a empezar por los inodoros y me dice hasta 20, más de 20, más 20, total. ¿Por qué lo pongo así en la tabla? Porque yo tengo. Hasta 20 es lo que me dice la tabla, ¿sí? Hasta 20 yo voy a poner, ¿cuántos me dice la tabla hasta 20? En este caso es un inodoro por sexo. Yo tengo que llegar a la capacidad de 45, entonces yo hasta acá tenía 20 personas. Acabo de tener cubiertas otras 20 personas, ahí ya llegué a 40, pero yo tengo 45 personas en ese edificio. Entonces, voy a tener que aumentar uno más. En este caso, serviría hasta 60, me cubre las 45 personas que yo tengo que cubrir con la cantidad de inodoros, ¿sí? Por eso, eso era lo de la fracción de 20 que me hablaba. Yo voy a ir de 20 en 20 hasta llegar a la capacidad. Si mi capacidad se pasa un poquito, en este caso se pasa un poquito de 40, y bueno, voy a tener que aumentar como si tuviera 20 más, ¿sí? En este caso, me dice que va a ir aumentando un inodoro por sexo cada 20 más. Entonces acá ponemos uno más, uno más. Sumo y me da 3 inodoros por sexo. Voy a hacer lo mismo con los mijitorios. Pero fíjense, hasta 20 personas, el migitorio me dice que son, veo acá en la tablita, me dice un migitorio, ¿sí? ¿Y cómo voy a aumentar? Me fijo acá en la tabla, me dice, aumenta un migitorio cada 10 personas o fracción de 10. Es decir, yo para llegar a la capacidad de 45, yo hasta acá tenía 20, más 10 tengo 30, más 10 tengo 40. Tengo que cubrir 45, por lo tanto agrego 10 más, ¿sí? Y ya me cubre hasta 50 personas, ¿sí? Y ahí voy a aumentar uno por cada uno de estos. Entonces me da un total de 4 migitorios. Después me van a quedar los lavabos o lavamanos, ¿sí? La tabla me dice, me fijo acá, me dice 2 hasta 20, son 2 lavamanos, y de ahí, ¿cómo voy a ir subiendo? Me dice un lavamanos cada 10 personas o fracción de 10. Entonces, hago más 10, voy 30, más 10, voy 40, más 10, cubro los 45 y llego hasta 50 personas de capacidad. Y de ahí voy agregando 1, 1, 1. ¿Sí? Sumo y en este caso me da 5 lavamanos en total. ¿Sí? Y la respuesta sería acá. Respuesta: 3 inodoros por sexo, más 4 migitores, más 5 lavamanos. ¿Sí? No es complicado, estos ejercicios de vez en cuando aparecen en los exámenes, por lo tanto lo tienen que saber hacer. Pero acuérdense que las tablas no hace falta que se las sepan de memoria, ¿sí? Bien.
Ahí terminamos todo lo que es habitabilidad, ¿sí? Ya vamos a pasar al otro capítulo del código, que es medios de egreso. Y vamos a calcular las puertas de salida masiva, es decir, las puertas de emergencia, ¿sí? Me dice el código que para los edificios de reunión bajo techo y edificios de reunión al aire libre, solo voy a aplicar el paso 1. Es decir, si en el enunciado me dice, es un edificio de reunión, ¿sí? Bajo techo o al aire libre, solo aplico el paso 1. Para todos los otros usos de los edificios, aplico paso 1 y 2. Es decir, que en el 90% de los ejercicios que les tomen de esto en los exámenes, siempre voy a tener que aplicar paso 1 y 2 porque el uso casi nunca va a ser reunión, ¿sí? Si me dicen que es cine, aplico 2 pasos. Si me dicen que es un edificio de vivienda, aplico los 2 pasos. Si me dicen que es un museo, aplico los 2 pasos, etcétera, 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 ¿sí? Bueno, vamos a ir con un ejercicio. Que la capacidad es de 200 personas, ¿sí? Nos fijemos acá que me dice la tabla. La tabla acá me habla de capacidades y me dice hasta 500 personas, es lo primero que me dice, X es igual a A. ¿Qué significa X y qué significa? Nos fijamos acá abajo. A es el número total de personas. X es el ancho en centímetros de esta puerta que yo quiero calcular, ¿sí? Entonces, si en el primer ejercicio me están planteando que la capacidad es de 200 personas, entra acá en esta fórmula de hasta 500, entonces digo X igual a A. 200 personas igual a 200 centímetros, ¿sí? Veamos un ejercicio 2, en el que me dicen que la capacidad es de 2000 personas, ¿sí? En el caso de que las personas sean 2000 en el edificio, voy a aplicar la segunda fórmula, la que, lo pongo en amarillo, que dice de 501 personas a 2500, uso esta fórmula que es un poquito más complicada, en la que X es igual a 5500 menos A, que acuérdense, A es el número de personas, dividido 5000, cierro paréntesis, por A, por la cantidad de personas, ¿sí? Lo pongamos con números, ¿sí? 2000 personas, aplico la fórmula, pongo 5500 menos 2000 dividido 5000 por 2000. Y eso me da 1400 centímetros. Eso, acuérdense, siempre va a ser el ancho de la puerta. Un ejercicio 3 con la capacidad de 4000 personas, vamos a probar ahora. Tendríamos que usar la última fórmula, que es esta, que me dice X igual a 0,6 por A. A, acuérdense que es el número de personas. Por lo tanto, acá me queda 0,6 por 4000, me da 2400 centímetros, ¿sí? Ahora, solamente sería este paso 1 de esta fórmula del cuadrito si fuera edificio de reunión bajo techo o edificio de reunión al aire libre. Como en general siempre nos van a tomar de otro tipo de usos del edificio, vamos a tener que aplicar el paso 2. En el paso 2, lo único que hacemos es al X que me dio antes, ese X, lo voy a dividir por 1,20. Súper fácil. Entonces, 200 dividido 1,20 me da 1,66,67. O sea, redondeemos 1,67 centímetros. En el ejercicio 2, 1400 por 1,20 me da 1166 centímetros. Y en el ejercicio 3, 2400 dividido 1,20, 2000 centímetros. Cuando me dice que la puerta tiene que tener, por ejemplo, en este último caso, 2000 centímetros de ancho, no significa que tengo que tener una puerta que tenga 2 metros de ancho. Yo puedo dividirlo en 2 puertas distintas, ¿sí? Pero siempre que me hablen de, ¿cómo se llama? De salida de emergencia, el ancho mínimo de cada puerta va a ser de 1,5 metros. Por lo tanto, por ejemplo, en este que yo tenía, que me daba 166 centímetros de ancho, yo voy a adoptar por lo menos el mínimo de 1,50 metros. ¿Sí? Y así con todo. Ahora, también voy a tener que calcular los medios de egreso, escaleras y rampas de emergencia. ¿Sí? El ancho mínimo de las escaleras es 1 centímetro por cada persona a evacuar. Es súper fácil el cálculo. ¿Sí? O sea, tengo 100 personas a evacuar, 100 centímetros de ancho la puerta. Tengo 200 personas para evacuar, 200 centímetros de ancho en la puerta. No hay que hacer
más cálculo que eso, ¿sí? Y el código también me explica que yo voy a tener que ir poniendo una cantidad de barandas y pasamanos dependiendo del ancho. Si la escalera tiene un ancho de hasta 1,55 centímetros, yo puedo poner una sola baranda. Si es que del otro lado tengo un muro, como está indicado acá. Si yo tengo dos barandas, es 1,55 m. Si tengo tres barandas, son 3 metros. Si tengo 3,10 m, necesito por lo menos tres barandas. Es decir, cortar la escalera, que es súper ancha, de 3 metros, cortarla con un pasamano y una baranda en el medio. Eso es todo lo de escaleras. Las rampas se calculan exactamente igual que las escaleras, 1 centímetro por cada persona evacuar. Y ahí habríamos terminado todo lo que es el código de edificación. Fíjense, nosotros acá habíamos dicho que la normativa de edificación de la ciudad de Córdoba se dividía en estos dos grandes grupos, todo lo que es normativa urbanística y todo lo que es código de edificación, ¿sí? El código de edificación es lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Todo lo que es habitabilidad, medios de egresos, iluminación, ventilación, capacidad, situación sanitaria, etc. Y ahora vamos a pasar a la parte más interesante y más difícil y más importante en los exámenes, ¿sí? La normativa, que es la normativa urbanística, precisamente la ocupación del suelo, ¿sí? Eso, ahí voy a cortar este tema acá, que es todo lo del código, así pasamos al otro, que es un poquito más largo, que es el de, acá empezaríamos con la normativa en el área central, ¿sí? A ver, termino la grabación. Ahí está.